Muy buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo una nueva historia por parte de la audiencia. Una historia que nos proporciona Julio, quien ya antes nos había traído la historia del amuleto. Si no la has escuchado, te la dejo aquí arriba y en la descripción. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos a todos. Ya tenía un tiempo que quería hacerles llegar esa historia, pero por alguna u otra razón no me daba el tiempo de compartirla. Todo empezó cuando mi hijo tenía aproximadamente unos 8 meses de nacido y ya vivíamos solos, mi esposa, mi hijo y yo. Teníamos una rutina antes de dormir donde le dábamos su biberón a mi hijo y lo llevábamos a su cuna al lado de nuestra cama para estar al pendiente de él. Esa noche, como muchas otras, le dejamos un biberón preparado cerca de la cuna por si llegara a despertar durante la noche, volverlo a dormir con mayor facilidad. Así sucedió, pues durante la madrugada despertó llorando y mi esposa le acercó el biberón y por el cansancio se volvió a quedar dormida. A los pocos minutos escuchamos un grito. Aquel no había sido cualquier grito. Y aunque fue un grito de niño, fue tan desgarrador que el principal sentimiento que se percibió fue de desesperación, que nos hizo erizar la piel y nos despertamos al instante. Me apresuré a encender la luz mientras mi esposa sacaba al bebé del corral. Una vez con la luz encendida nos dimos cuenta de que el bebé estaba muy rojo, casi empezándose a poner morado, porque aparentemente no podía respirar correctamente. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Había sido un gran descuido de nuestra parte, pero afortunadamente no había pasado a mayores. Pasaron los días y siempre que hablábamos del suceso con nuestros familiares, al recordar aquel grito y el sentimiento que transmitía, se nos erizaba la piel y nos provocaba un sentimiento de inquietud, pues parecía que aquel grito había sido sacado de una película de terror. Pero más allá de prestarle importancia al asunto del grito, nos enfocamos en tener mayor cuidado con nuestro hijo. El tiempo pasó y como todo niño nuevo en la familia, le llovían regalos a diestra y siniestra, por lo que era prácticamente imposible que pudiera jugar con todos a la vez. Extrañamente, durante algunos días, se podía escuchar cómo algunos de esos juguetes hacían ruidos o se prendían solos aun cuando mi hijo no había jugado con ellos en días. Incluso hubo una ocasión en que íbamos de salida. Mi hijo y mi esposa ya estaban esperando fuera de la casa mientras yo terminaba de apagar las luces. Estaba a punto de terminar de cerrar las puertas cuando pasó junto a mí uno de los juguetes de mi hijo. Era un carrito que se detuvo justo al lado de mi pierna haciendo sus característicos ruidos. Aun cuando no era un juguete que tuviera movimiento automático o algún sensor de movimiento que le permitiera moverse por sí solo, era un simple juguete musical para bebés que solo podía moverse si alguien o algo lo movía. En esa ocasión no le di mucha importancia, ya que otras veces también habíamos vivido ese tipo de situaciones donde se escuchaban ruidos y se encendían las luces de electrodomésticos o incluso algunos otros juguetes del niño, por lo que lo tomé como algo normal de tantas cosas similares que ya habían pasado.
Por lo menos así fue hasta que aquello se tornó en algo más fuerte. Para ese entonces mi hijo ya caminaba y por las noches, mientras mi esposa y yo preparábamos la cena, él solía quedarse parado en la puerta del patio mirando fijamente hacia la parte de abajo del lavadero, siendo las primeras veces solamente para quedarse de pie viendo fijamente en aquel punto. Sin embargo, después empezó a gritar como si estuviera regañando o peleando con alguien, a lo que nos llamaba y apuntaba en el lugar donde, quiero pensar, él veía algo, pero que en nuestro caso no era posible ver nada, por lo que lo único que se nos ocurría hacer en ese momento era encender la luz del patio para hacerle notar que ahí afuera no había nada, o que le dijera lo que sea que estuviera viendo ahí afuera, que se fuera de ahí y que lo dejara de molestar. A lo que él hacía algunos ruidos y señas en dirección del lavadero y después se iba a jugar con algunos de sus juguetes o a hacer otras cosas. Ese tipo de cosas fueron repitiéndose por algunas semanas, y como lo que sea que estuviera bajo el lavadero o que estuviera viendo mi hijo nunca lo abordó o le hizo daño, optamos por dejarlo pasar, por lo menos hasta que volví a hablar con la chamán allegada a la familia, aquella misma persona con quien hablamos cuando me aconteció la situación con mi esposa, aquel incidente que les conté en el relato del amuleto. Esta persona fue a mi casa y desde el primer momento en que llegó nos comentó que en la casa había un niño que había fallecido en el lugar hacía algunos años, y que sin nosotros haberle comentado nada al respecto del incidente del grito nocturno, nos dijo que hace algunos meses habíamos escuchado un grito perturbador, que quien gritó en aquella ocasión no había sido nuestro hijo, sino que el niño que rodeaba la casa era quien en cierto modo buscó protegerlo, pues notó que le estaba costando trabajo respirar y sintió temor por mi hijo al verlo así, pues cuando él falleció no hubo nadie que le pudiera ayudar o escuchar. Curiosamente, aquel niño del que nos hablaba la chamán era un niño que en vida había sido sobrino de mi esposa, del cual sabíamos de su fallecimiento, pues en aquel momento la situación había sido bastante delicada. El niño había fallecido apenas a los 6 meses de edad aproximadamente. La chamán nos comentó que el espíritu del niño solamente le gustaba divertirse con los juguetes de mi hijo y que su lugar favorito era justamente debajo de aquel lavadero, que el niño estaba en la casa ya que mi esposa y yo solíamos cantarle una canción de cuna a nuestro hijo y que de alguna manera aquella melodía se había vuelto en su canción favorita después de la muerte. La chamán de la familia terminó por realizar algunos rituales dentro de la casa y de los cuartos. A partir de ese momento hemos vivido con mayor tranquilidad. Ahora, a pesar de que mi hijo iba al patio, ya no parecía discutir o pelear con nada ni nadie. Los ruidos y movimientos extraños entre los juguetes y electrodomésticos que en algún momento se percibieron en la casa dejaron de ser tan constantes. Por un momento pareció que todo nuevamente iba a ser normal, pero solo fue por un tiempo. Ya en alguna otra ocasión les haré saber más de lo que acontece en su humilde morada. Gracias por escuchar. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda existen bastantes entes y energías rondando en nuestro entorno, pero tal como pudimos percibir en esta historia, no todas ellas son malignos. Algunos de ellos pueden percibir nuestras necesidades y evitar alguna tragedia,
manifestándose cuando lo consideran necesario. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar de algún espíritu o ente que haya ayudado a alguna persona. En la descripción te dejamos las redes sociales para que nos sigas y apoyes en ellas. Especialmente si eres de Spotify, te invitamos a que nos apoyes igualmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera seguir trayendo más contenido a todas las plataformas. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com o en alguna de nuestras redes sociales. Todas las historias que nos hacen llegar pueden ser tomadas en cuenta para nuestros futuros relatos. Ninguna de ellas será juzgada por nuestra parte. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.